Hola, buenos días. ¿Qué tal? Soy Gustavo González. Bien, vamos observando entonces estos estudios del medio tono y qué es lo que le ocurre, ¿no? La consulta, la pregunta, ya habíamos llegado a cierta conclusión en donde vemos que las luces, el área de luces es bastante sencilla, no hay cambios rotundos de valor tonal, puesto que la luz llega, ocupa un área grande con su potencia, pero estas áreas comienzan a decaer en la luminosidad y en la línea límite donde ya procedemos con las sombras, se van dando esos cambios así más violentos en estas franjas hacia el medio tono, ¿no? Yo estoy llegando aquí en el medio tono en un rostro que mide alrededor de unos 30 centímetros, un rostro grande para hacer los estudios, y esta es una especie de rombo en donde ya se efectúa la sombra. El plano cambia, el plano lateral del rostro cambia y ya vemos por fin las sombras, pero tengo que ir bajando, sosteniéndola progresivamente en esas variaciones de los valores tonales, ¿no? Entonces ya tengo ahí descrita la luz, ¿no? Si se ha ensuciado un poco, puedo proceder ahí con unos toques para iluminar mejor un plano específico, por aquí y por acá. Y en las sombras ocurre similar, ¿no? Ocurre un efecto similar a las luces. En las sombras también nuevamente el valor tonal se ve sencillo, sin demasiados cambios, ¿no? Vamos, acompáñenme entonces a hacer el sombreado de esta área. Podría parecer como muy obvio volver a estudiar qué ocurre con el volumen, ¿no? Con nuestras sombras, con el sombreado en sí. Pero creo que cuanto más profundizamos en un asunto de fundamento, le damos más vigor al realismo. Observamos el impacto de esas imágenes del pasado, ¿no? Obras extraordinarias. A mí me gustan pues las del Renacimiento muchas veces, ¿no? O las del 19, las de Velázquez. Soy más tradicional, entonces tengo un gusto por ahí, por ese lado. Mucho aprendí de Bacaflor, observando sus obras en los museos, en el museo. Bien, y por ejemplo, ¿no? Tengo un ejemplo de lo que hablo, ¿no? Esta es una lámina de un retrato, un acercamiento poderoso de un retrato de Sargent, ¿no? Y es aquí donde vemos justamente ese efecto en el medio tono. Miren las luces. En las áreas de luces hay cambios de matiz. Es decir, las mezclas se vuelven más cálidas, más rosadas, más naranjas. Ciertos cambios de matiz, pero es un área tonalmente bastante plana. Ahora vamos a los medios tonos. Miren lo que ocurre en los medios tonos, es decir, en toda esta franja. En los medios tonos de pronto comienza a cambiar, ¿no? Se vuelve más oscuro, ¿no? Un poco más oscuro, un poco más oscuro, y justo antes de llegar a las sombras. Y luego en las sombras otra vez volvemos a una sensación plana. Es decir, plano la sombra, plano en la luz. Y en el medio tono muchos cambios de valor. ¿Comprende? Entonces ese es el ritmo, ese es el estilo del volumen realista en los cuerpos esféricos, como ocurre
en un rostro, ¿no es cierto? Muchos cambios de valor y también de color, por consiguiente, en, en el medio tono. Pero en la luz tenemos que seguir lo que nos indica el naturalismo, la copia de las sensaciones, no la copia de una foto, no la copia de la realidad, la copia de lo que tú sientes al observar a cierta distancia la realidad, ¿ya? La honestidad, a veces cuando leemos en los libros o escuchamos, ¿no? El artista tiene que ser honesto con el modelo. Sí, pero honesto con lo que siente, con lo que llega a ver, honesto con lo que llega a sentir. Bien, ahí radica la honestidad, no, no lo entiendan mal, no es cuestión de copiar una foto poro por poro. Eso es absurdo. Como vemos acá, ¿no? Miren qué buen ejemplo, qué buen estilo. Pero ese estilo se fundamenta en un tronco, en una escuela, la escuela naturalista, ¿no? Se sigue por medio de pinceladas impresionistas, justamente, ¿no? Las sensaciones que produce la impresión visual de un rostro. No, no se produce como en antaño un efecto de idealización de los volúmenes, ¿ya? Muy bien, a esto se llega por un conocimiento ya de la fotografía en el 19, ¿no? Muy bien, seguimos entonces, seguimos. Un ejemplo muy bueno, ¿no? Sarien forma escuela prácticamente, ¿no? Con los académicos del 19, ¿no? Leí por ahí que le decían a Sargent, ¿no? ¿Por qué no escribes un libro donde expliques tus técnicas, ¿no? Porque él era un retratista consumado, pues, ¿no? Famoso. Y bueno, él no quería, se negaba, él decía, pero ni siquiera yo mismo sé cómo hago las cosas, ¿no? No tengo una concreción metodológica, ¿no? Los pasos, no, no se sentía muy, muy atraído por la idea de sentar técnicas, ¿no? Sentar escuela prácticamente, ¿no? Pero seguidores tenía, claro, hasta ahora, ¿no? Seguidores. Otros maestros sí, sí, ¿no? Porque los conceptos se van actualizando, podríamos decir, actualizando algunos conceptos necesarios, ¿no? Con ejemplos más contundentes, o sea, si Leonardo, si Pacheco escribieron pues el libro para explicar la pintura, cómo hacer la pintura, pues el tiempo va pasando y la manera de su fraseo, la didáctica, los materiales, los descubrimientos y cosas de todo tipo van evolucionando, van avanzando. Bien, lo que yo estoy haciendo entonces es una línea, no pierdo la idea de la línea de corte, no, no la estoy inventando, es así como ocurre, porque el plano cambia, el plano frontal del rostro, el macizo, cambia hacia el lateral y se proyecta hacia atrás, ¿no es cierto? Hacia el macetero, la mejilla, el arco cigomático, va cambiando. Ahora justamente esto ejemplifica justamente el concepto de que estamos hablando acerca de los fenómenos del medio tono, ¿no? Los fenómenos en cuanto al volumen en el medio tono, cómo se revisa, ¿no? En general, todo esto. Tenemos el caso de Harold Speed, él también explica muchos conceptos con ejemplos. Me gusta, por ejemplo, la parte de la composición. Tiene un esquema del claroscuro, ¿no? En donde él explica por qué las luces máximas en una esfera no están en el borde, sino están hacia adentro del borde de la luz, el brillo, ¿no? Más adelante podemos hacer lecturas de los libros, de ese libro en particular,
tal vez comparándolo, ¿no?, con lo que dice Leonardo. Leonardo también, hay una sección en el tratado que habla del brillo, de los reflejos. No es muy extensa, podríamos hacerlo en algún momento, ¿no? Terminando estos estudios del medio tono. Bien, para un volumen extremadamente limpio, a veces usan o esfuminos, pero esto aprieta los tonos, los suaviza, pero da como una sensación como poder decirlo, demasiado suave, ¿no? Y como vemos en la piel, hay textura, ¿no? La piel tiene textura. Eso es lo que lleva trabajo conseguir, ¿no? Porque estás elaborando milímetro por milímetro qué le pasa a los poros, cuando eres muy detallista, ¿no? En este caso no vamos en ese sentido. La técnica para ir consiguiendo justamente ese tipo de detallismo radica en que tú también elabores una herramienta más sofisticada, ¿no? Con la punta muy en aguja, y vas trabajando así, como haciendo microtrazos, pequeñas bolitas o rayitas que van limpiando el valor, y vas modificando el relieve a voluntad y de manera extremadamente limpia. Los poritos, o sea, ya vas ensuciando los poros de tu cartulina. Los poros de tu cartulina. Esta es una cartulina suave, ¿no? Bastante suave. Tiene algo de poros, pero bien. Pero esto a quién podría servirle, ¿no? Pensando no solo en los retratistas. Eh, este tipo de recursos, ¿no?, que vemos aquí en el video, y el tratamiento del volumen nos regresa un poco hacia los fundamentos básicos del volumen. ¿Qué cosa es el volumen? Nos hace preguntarnos qué es el mediotono, qué ocurre en el mediotono realmente, y profundizamos. Incluso si ves los primeros videos, son en base al volumen de un huevo. Bien, pero reflexionando qué ocurre a cada centímetro con el mediotono. En este caso procedemos con un rostro, ¿no? Es una lámina que estoy avanzando para el curso de anatomía, pero esta parte de acá fundamentalmente ocurre todo eso. Estoy avanzando las sombras. ¿No? Entonces voy procediendo con esta herramienta más quirúrgica, ¿no? Como si fueras un cirujano y necesitaras herramientas pequeñísimas, ¿no? Entonces la punta de tu lápiz no puede ser redonda y chata, cuadrada, no. Tiene que ser específicamente como una punta, ¿ya?, para un tipo de dibujo algo más detallista y que te permita estudiar verdaderamente los tonos y las texturas, la superficie en sí. Recuerdo con agrado una, una anécdota prácticamente, ¿no? Yo tenía un profesor que se suponía que era el mejor en cuanto a realismo, era hiperrealista incluso en Bellas Artes, pero a mí no me salían las pinturas con las sombras transparentes, ¿no? Tenía un problema grave en la ejecución, porque hacía el manchado y veía que la sombra era transparente, como ocurre en la acuarela, ¿no? Un efecto hermoso en donde los oscuros también tienen luz por debajo. Y en las pinturas de Bacaflor, Francisco Lazo, que yo veía en el museo, las sombras estaban pintadas y parecían transparentes. Pero como yo estaba empezando a pintar, ¿no? Era joven todavía, pues estaba en la escuela. A mí no me salían así, me salían como marrones. Empastaba los marrones, trataba de hacer maniobras, pero no entendía el concepto de la sombra transparente. Y yo le hacía la pregunta a mi profesor, pero él no me quería contestar, ¿no?
profesor, le decía, necesito que mis sombras sean transparentes, ¿cómo hago? Y él me decía, no, no, tú sigue haciendo como yo te digo y ya eso lo veremos después. Ya eso lo estudiaremos después. Y yo seguía con los problemas, ¿no? Seguía con los problemas. Tenía esa gran incógnita y no sabía cómo resolverla por más que intentaba. Intentaba por capas, otros medios, pero no entendía el concepto, cómo se logra una sombra transparente. Ahora, ¿a qué me refiero con transparente? Eh, Transparente querría decir, a ver, tengo acá un taco de madera y observen que si yo lo pongo así, se forma una sombra, se forma una sombra, pero yo sigo viendo lo que está por debajo. Entonces esa sombra es transparente. Y eso es lo que yo quería y no me salía. A medio año me cambié de taller hacia el taller de otro profesor, el profesor Velarde, y la primera clase le hice esa pregunta: profesor, ¿cómo se consiguen las sombras transparentes? Y ya seguimos en el siguiente video. Se está acabando la batería. Ahí los espero en el siguiente video.